Buenas tardes con todos. Gracias por seguir acompañándonos en esta sesión de la tarde del tercer día del quinto Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional. En esta ocasión tenemos al PhD David Ramírez de la Universidad de Concepción. Él es doctor en Ciencias Aplicadas con énfasis en Biofísica Teórica y Computacional de la Universidad de Talca y magíster en Inteligencia Artificial y Big Data de la Universidad Isabel I. Su primer postdoctorado se enfocó en el diseño de fármacos en la Universidad de Talca, en Chile, y el segundo en homeostasis de metales en bacterias en el Instituto Politécnico de Massachusetts, en USA. Hoy en día es profesor del Departamento de Farmacología de la Universidad de Concepción, en Chile, donde lidera el Laboratorio de Fármacoinformática y Farmacología de Sistemas, y es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Bioinformática. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Ramírez. Puede comenzar con su presentación. Le voy a avisar cuando queden 5 minutos para que esté al tanto. Vale, entonces me vas a hacer co-host. Ya es co-host, sí, ya puede Ya, presentar. ok. Voy a compartir la pantalla. Ahí está la pantalla. Tiqui, 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 tiqui. Y ahí se ve, ¿cierto? Sí, Sí, sí. perfecto. Sí, bueno, súper. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. Em, Así como lo mencionaron, y bueno, y por la introducción, muchas gracias. Bueno, yo trabajo actualmente en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Ciencias Biológicas, en el departamento de farmacología, donde tenemos un laboratorio donde hacemos principalmente farmacoinformática y farmacología de sistemas. Justamente les voy a hablar hoy al respecto de esos nuevos desafíos que existen en los procesos de diseño de fármacos cuando hacemos eh, farmacología de sistemas. Entonces, principalmente como a manera de introducción, bueno, yo les voy a hablar un poco de qué es la farmacología de sistemas, y algunos casos puntuales y ejemplos puntuales de lo que hacemos nosotros. La farmacología de sistemas, si ustedes los pueden ver de una forma clásica, la farmacología tiene como la enseñanza de que existe una droga, un fármaco y un target, ¿cierto? Entonces, este único fármaco, este único compuesto, interacciona con un target y eso desencadena un efecto positivo o un efecto terapéutico, pero también puede interaccionar con los llamados off-targets o estas proteínas que no son blancos moleculares de interés y que eso puede desencadenar efectos adversos. Hace como 20 años, 25 o 30 años, se empezó a hablar más de una biología de sistemas donde comprendimos mucho mejor cómo funciona en verdad el cuerpo, ¿no? Cómo funciona a nivel terapéutico un fármaco, donde sabemos que este fármaco interacciona con un target y esto desencadena una serie de interacciones con proteínas, ácidos nucleicos, membranas, se producen metabolitos y todo ese proceso sistémico, por llamar System Biology o System Pharmacology, todo ese proceso desencadena efectos terapéuticos. Y a su vez, el fármaco puede interaccionar con otros targets que no son tan relevantes para nosotros, que posiblemente son estos famosos off-targets que están en rojo acá, y ese proceso desencadena en efectos adversos. Entonces, desde la farmacología del sistema, ¿qué queremos nosotros? Diseñar compuestos que interaccionen con más de un blanco molecular, con más de un target, y que toda la suma de eso se desencadene sistémicamente en efectos adversos, en efectos terapéuticos y se exacerben esos efectos terapéuticos y que a su vez minimicemos la parte toxicológica, si lo queremos ver así, de los fármacos donde se desencadenan varios efectos adversos pues por causa de interacciones de algunos fármacos con estos compuestos. Entonces, la farmacología de sistemas lo podemos ver de varias formas. Pensemos nosotros, los humanos, somos entes que tenemos, establecemos networks o redes sociales. Justamente ahorita, bueno, yo estoy hablando y estoy interaccionando con ustedes. No, todos estamos online en algún momento, en algún lugar del mundo, y no necesitamos tocarnos para establecer esa red. Si bajamos a un nivel inferior, nuestros órganos se comunican entre ellos, nuestras células se comunican entre ellos, por ejemplo, la sinapsis, y si vamos a un nivel más inferior, las moléculas y macromoléculas que nosotros pues tenemos como las proteínas, los ácidos nucleicos, el RNA, el DNA, se comunican entre ellos, interaccionan físicamente entre ellas, ¿sí? Entonces,
Entonces acá viene todo este concepto de la farmacología de sistemas, del network pharmacology también, y se trata desde una cosa, desde una teoría que se llama la teoría de grafos, que es una teoría matemática para estudiar comportamiento de poblaciones. Entonces pensemos que este es un grafo o es una red, ¿listo? Cada uno de estos puntitos es un nodo, o sea, es una proteína. Hay puntitos o nodos más grandes y más pequeños, o sea, hay proteínas más importantes en un proceso biológico puntual y otras menos importantes. Si todo funciona correctamente, esta persona pues es una persona sana, ¿cierto? Todas las proteínas hacen lo que tienen que hacer en el momento que lo tienen que hacer. Si por alguna razón hay proteínas que no están funcionando bien porque su actividad puede estar disminuida o aumentada, porque también pasa, esta persona es una persona con síntomas. Al final de todo esto, el proceso es que hay información que se mueve de un nodo hacia otro. Eso es lo relevante. ¿Qué información se mueve? ¿Qué tanta información se mueve? Pues la sinapsis al final es información que comunica, por ejemplo, la mano con el cerebro, etcétera. Entonces, cuando algunas de estas proteínas no funcionan bien, pues se empieza a fallar. Pero si ustedes ven, cuando hay proteínas claves que no funcionan bien, por ejemplo, estas dos que yo coloqué acá que comunican el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho de esta red, cuando estas dos proteínas no funcionan bien, ya hay un cuadro clínico puntual y la persona tiene un cuadro clínico, está enferma, ¿sí? Ya para que la información viaje de este lado izquierdo al lado derecho, no es tan fácil o no pasa por acá de la forma que tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces, hablando del diseño de fármacos, pues uno diría, bueno, muy fácil, hay que identificar estos targets y modularlos farmacológicamente, crear un compuesto, un biofármaco, un péptido, lo que sea que podamos nosotros sintetizar y que active o module farmacológicamente estos targets. Y esa es una premisa como muy simple, que la verdad es, la idea es simple, pero el cómo llegar allá, pues es bastante complejo, ¿no? O se complejiza un poco más. Entonces, de eso les voy a hablar un poco yo en detalle cómo nosotros hemos enfrentado ese desafío y puntualmente en la enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, estamos hablando de bioinformática, estamos en la época de los datos, diría yo, es el perfecto momento para trabajar. Nuestro desafío más grande es tomar todos esos datos que existen, hablando de datos biológicos, biomédicos, químicos, todos esos datos biológicos que existen en bases de datos, en artículos científicos y ese conocimiento que se iba acumulando y nuestro gran desafío es tomar esto, analizarlo, organizarlo y tomar decisiones. ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué fármacos o qué grupos químicos sintetizar? ¿Qué targets modular? Y esto funciona para cualquier cosa de la vida, ¿no? Analizar datos, analizarlos y tomar decisiones es lo que nos puede a nosotros decir si debería yo comprar una acción de Apple o debería vender mis acciones de Apple o seguir comprando acciones de Nvidia o bueno, no sé. Ya se irán poniendo ustedes en situación. Entonces, eso es lo que es el desafío que nosotros queremos enfrentar. ¿En dónde lo hacemos? En la enfermedad de Alzheimer. Entonces, nuestro gran desafío es, de alguna forma, buscar, acá le puse hunting, pero es como cazar o buscar nuevos targets terapéuticos en la enfermedad de Alzheimer. Muy rápidamente, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa donde se observa que en la corteza y en el hipocampo hay una atrofia de cerebral, es decir, se pierde masa cerebral, se pierden neuronas, se mueren las células y se afectan ciertas áreas, como pueden ver ustedes acá a la derecha. Y estas áreas principalmente están conectadas con procesos fisiológicos como el aprendizaje, el habla y la memoria. Entonces son procesos que se afectan en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, muchos de ustedes seguramente han oído. En la enfermedad de Alzheimer se produce algo que se conoce como el péptido amiloide. Este se agrega, se forman fibrillas y placas seniles, perdón, que a la final van a afectar van a crear una disfunción en neuronas colinérgicas y una disfunción en sináptica como tal. También hay otro proceso que pasa al mismo tiempo y en paralelo, que es cuando la proteína tau, que es la proteína que está en los microtúbulos, que es en el cuerpo de los axones de las neuronas, esta se hiperfosforila y se crean unos ovillos neurofibrilares al interior, que causa también que haya un ambiente proinflamatorio, muchas especies reactivas de oxígeno, entonces es un ambiente que básicamente mata las células. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, antes de pasar a esta diapo, esto es lo que sabemos nosotros de la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué queremos encontrar nuevos targets terapéuticos? Porque a mi modo de ver, pues no estamos haciendo las cosas muy bien.
Si yo les pregunto aquí, ¿qué causó este accidente? ¿Cierto? Ustedes ven un auto acá, otro auto acá, claramente se accidentaron, pero no sabemos si venían corriendo, si venían texteando, si una persona venía persiguiendo a la otra, o si se cruzó un perro, un gato. No sabemos qué causó el accidente. Lo único que sabemos es que fue un accidente y queremos llegar y remediar este accidente nosotros. Eso pasa, a mi modo de ver, con la enfermedad de Alzheimer. Nosotros estamos intentando lidiar con todos los síntomas que vemos a nivel fisiopatológico, histológico, en los cuadros clínicos, pero todavía no se sabe para esta enfermedad qué es lo que gatilla esta patología. Entonces, curar la enfermedad de Alzheimer con lo que conocemos hoy en día está muy complejo, muy difícil. Por eso ¿qué causó el accidente? Es una pregunta pues muy, algo filosófica. Pensar también qué causa la enfermedad de Alzheimer, porque todavía no se sabe, se están investigando mucho, pero conocemos qué pasó después de que una persona tiene Alzheimer, conocemos mucho con cerebros post-mortem después de que el paciente murió, conocemos mucho, pero cómo se llegó allá todavía no se sabe. ¿Listo? Entonces, como les mencioné, yo considero que hay targets terapéuticos que no se han explorado, entonces mi intención es buscar nuevos targets. Entonces, para eso, si ustedes van a la literatura y buscan, por ejemplo, en bases de datos como PubMed, Alzheimer y Targets, van a encontrar cerca de 30.000, 25, 20.000, 30.000 resultados. Y no podemos leer 30.000 papers, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros usamos bases de datos. Muchas bases de datos que tienen información organizada. Acá a los bioinformáticos nos encanta esto, que tener la información organizada y curada y que la podamos manejar masivamente, ¿cierto? Por ejemplo, esta base de datos de Open Target Platform, si ustedes buscan ahí la enfermedad de Alzheimer, aparecen 7.000, más o menos 7.000 resultados, 7.000 proteínas que han sido de una u otra forma en la literatura resaltadas como una proteína importante en esta patología. Entonces pasamos de 30.000 papers a 7.000 proteínas. Vamos bien, pero todavía no podemos estudiar 7.000 proteínas en nuestro laboratorio. Y ahí está el desafío, ¿cierto? Tomar esos datos, organizarlos, analizarlos y tomar decisiones. ¿Cómo lo hemos enfrentado nosotros puntualmente? Usamos un software que se llama Nine. Es un software de ciencia de datos gratuito. Cualquier persona lo puede descargar, multiplataforma. Y hemos creado este flujo de trabajo que básicamente integra varias bases de datos. Nos deja acá en esta sección 2 elegir la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra patología. No lo hicimos solo para Alzheimer. Si ustedes estudian diabetes, Parkinson u otra patología que esté en las bases de datos, creo que hay como 3.000, pueden hacerlo. Y básicamente este flujo de trabajo lo que les permite es crear una red de interacción de proteínas. Entonces acá, para el Alzheimer, identificamos 3.600 targets, que son estos. Entonces ya ahora tenemos una red de interacción de proteínas, que no es tan sencilla como la red que hablábamos al principio, donde había nodos que claramente al ojo podían identificar cuáles eran más relevantes que otros. Con esta red de interacción de proteínas, ahora las preguntas que salen es, bueno, ¿cuáles targets debo modular para tener un mayor impacto terapéutico en el Alzheimer? Hay muchos targets, 3.613. Pasamos de 3.000 papers a 7.000 targets a 3.613 targets, pero todavía es muy complejo. Entonces, usando análisis topológico, es decir, matemático y análisis funcional, nosotros podemos identificar cuáles son los nodos o los targets como más importantes de acá. Para eso nosotros hemos creado flujos de trabajo en R, en Python, ahí nos movemos como podamos con el análisis de los datos, calculamos algunos parámetros topológicos, por ejemplo, el grado. El grado de una red es, acá en esta red, por ejemplo, ustedes ven este nodo que tiene 5 conexiones, luego su grado es 5. Este tiene 3, su grado es 3, este tiene 2, esos tienen 1. Entonces, claramente al ojo puedo saber cuál nodo es más relevante, pues está más conectado, ¿cierto? Así también la intermediación es por dónde fluye la información. Y bueno, hay varios parámetros topológicos que están bien estudiados. Entonces, calculando estos parámetros topológicos, yo puedo buscar las proteínas de esta red gigantesca más relevantes matemáticamente hablando. Y así nosotros hemos identificado 108 targets. Esos 108 targets son estos que ven acá. Acá están en gris todos y en rojo son esos 108 targets. No les mencioné antes, pero acá, entre más grande sea este nodo, significa que hay más información de esa proteína en la enfermedad en estudio, es decir, en la enfermedad de Alzheimer. Si nos ponemos a pensar, pues a mí, por ejemplo, no me interesa tanto estudiar estas proteínas que son más grandes, pues porque ya hay mucha información, no significa que hay gente que ya las ha estudiado.
Me interesa estudiar los nodos pequeños, que son discretos, que no han estudiado, que no hay información con la enfermedad de Alzheimer. Son proteínas que interaccionan con otras proteínas claves, pero farmacológicamente podrían ser targets importantes. Y son 108, ¿listo? Para tener en cuenta. Luego también hicimos un análisis funcional, es decir, ya biológico, con los términos ontológicos. Miramos cuáles eran los términos ontológicos más representados en esta red. Acá los podemos ver. Y en rojo son estas 108 proteínas que estaban allí. El término ontológico más importante fue este de la vía de señalización de los neuropéptidos. De hecho, es uno de los que más contribuye a la centralidad, lo cual es bien importante para lo que estamos haciendo nosotros. Es este término acá, y acá ya encontramos 15 targets. 15 targets que son que es relevante o son relevantes en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, miren que de 30.000 papers pasamos a 3.000, que a 7.000 targets, después hicimos una red de 3.000, después 108, ahora tenemos 15 targets. Ahora, 15 targets ya podemos estudiarlos en el laboratorio, ya podemos diseñar experimentos y podemos avanzar para validarlos. Obviamente, siempre esto con lo experimental tiene que ir de la mano. ¿Listo? Y las preguntas que vienen es, bueno, ¿cómo modular estos targets o múltiples targets de estos targets con diferentes compuestos o el mismo compuesto? Y eso lo estamos trabajando de diferentes formas, eh, con dinámica molecular, simulaciones moleculares, etcétera. Pero hoy les voy a mostrar una de las que más, de las últimas herramientas que hemos creado para esto, que se llama AlciFinder. De hecho, lo depositamos, ¿hoy qué día es? 24, ¿cierto? Lo depositamos hace 2 días en el GemArchive y también lo sometimos ya a una revista para que pase por el proceso de revisión por pares. Pero al final les voy a mostrar muy rápidamente. Es una herramienta, una plataforma online para hacer cribado virtual basado en modelos de Machine Learning y farmacología de sistemas. Entonces, no sé si me da acá, creo que debería darme, a ver, ¿cómo para acá? Acá. Esta es la plataforma, está online. Ustedes pueden, es una plataforma para hacer cribado virtual masivo. Entonces, acá hay 85 proteínas. De esas proteínas claves que identificamos, acá hay 85 proteínas de Alzheimer, o que son claves en la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, ustedes acá pueden dibujar el compuesto que quieren hacer el screening, o pueden, por ejemplo, acá en esta sección poner máximo 10 líneas. Una línea es el SMILE junto con el ID identificador de la proteína, o pueden incluir un archivo de texto con máximo 100 líneas. ¿Ok? Y eligen los targets que quieran. Por ejemplo, yo quiero hacerlo con los canales iónicos y quinasas, acá hay de todo. Y él lo que va a hacer es un screening para ver la probabilidad de que estos compuestos sean activos. Toda la validación de los modelos la pueden encontrar también, ahorita les voy a mostrar. Listo, entonces acá yo digo que me quiero los resultados cuya probabilidad sea mayor al 7 o a 0.7. Si ponen acá el email, también les va a llegar un email con los resultados, donde les va a decir que están activos inclusive, por inclusive master. Entonces, déjenme poner esto así para que se vea mejor ahí. Y bueno, acá a la izquierda, con los resultados que se obtienen, acá van a ver ustedes entonces una tabla que pueden descargar, donde les dice qué compuesto contra qué target es potencialmente activo. Es una tabla, pero también podemos ver un heatmap dinámico que a ustedes les permite ver. Y pueden ver este compuesto, por ejemplo, que es un ejemplo que tenemos allí, es potencialmente multitarget contra varios de esos targets. Y este target, por ejemplo, es modulable también así. Acá podemos ver un poco la representación usando farmacología de sistemas. Creo que por alguna razón no se ven bien los nodos, perdón, las conexiones, tengo que arreglar eso, pero entonces ustedes pueden ver acá un poco los ligandos que pusimos, que son los verdes, las proteínas de Alzheimer, y nosotros también expandimos esta red. Y estos que se ven acá en naranja son proteínas que no son de las primeras que ustedes eligieron, sino otras proteínas. Entonces, lo que me permite a mí ver eso es cómo mi compuesto que yo estoy estudiando interacciona con proteínas claves de Alzheimer y a su vez puede modular otras proteínas que también son claves en la enfermedad de Alzheimer. Estos
naranjas que ustedes ven acá vienen del estudio que estamos haciendo nosotros de esta red de Alzheimer que les estaba mostrando. Entonces, así lo hemos ido compaginando. ¿Listo? De esta red grande que habíamos hablado hace rato. Entonces, los invito pues a que si están interesados usen la plataforma, lean un poco el trabajo. Si, por ejemplo, ustedes dicen, no, pero yo tengo una base de datos de, no sé, 1 millón de compuestos. Entonces también pueden ir al GitHub que hemos preparado nosotros, está gratuito y acá pueden descargar todos los modelos de Machine Learning que creamos, están en un formato JSON eh, y pueden con este script que acá están las instrucciones, instalan unas librerías y con este script que está acá que les pusimos pueden ustedes hacer el cribado de millones de compuestos en sus computadores. ¿Listo? En la plataforma sirve hasta 100, pero ustedes si tienen 1 millón o 1000, pues o sea, lo pueden descargar todo y hacerlo muy sencillo. Entonces acá está un poco cómo lo pueden hacer. Bueno, eso con respecto a esto de, de la farmacología de sistemas, un poco de inteligencia artificial al respecto, en cómo funciona. Me olvidé mencionarles acá que en la validación de los modelos, bueno, hicimos toda la validación por cada una de estas proteínas, hicimos 3 modelos con 3 métricas diferentes y después hicimos un ensamble de esos modelos y esa es la respuesta que da, porque bueno, son los mejores resultados que dan. Acá podemos ver las matrices de confusión y un poco de la actividad. Entonces, si tienen dudas como para poder o quieren usarlo y tienen alguna duda, me pueden escribir sin problema y lo podemos ver. Más resultados que les quería mostrar, bueno, en un proyecto donde estamos con el doctor Fernando Esquer, ellos han desarrollado una tecnología donde de células mesenquimales humanas han extraído el secretoma de esas células mesenquimales y ese secretoma se está usando para desórdenes asociados al uso de alcohol, o sea, para alcoholismo. Y nosotros hicimos un análisis de la farmacología de sistemas de esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Incuban las células mesenquimales, les ponen un factor proinflamatorio que es factor de necrosis tumoral, las células mesenquimales crecen, bueno, las incuban, no crecen, las incuban por un tiempo y secretan proteínas, metabolitos, microRNAs, etcétera. A un ratón, a la cual, acá tenemos un modelo de ratas alcohólicas, a este ratón se le da etanol y agua a libre disposición durante casi 2 meses y luego se hace una terapia. ¿Listo? Entonces, aquí en el día 56, como pueden ver ustedes, tenemos acá 3 grupos. Un grupo de ratones donde se les da solo el vehículo, un grupo de ratones donde se les hizo la terapia con el secretoma sin activarlo, o sea, sin activarlo con los factores proinflamatorios, y un grupo de ratones donde se les dio el secretoma activado con factores proinflamatorios. Y ustedes pueden ver que después de la primera administración de la terapia, el consumo de alcohol bajó un montón, ¿sí? Una sola administración, el consumo de alcohol bajó, después se vuelve a restituir, pero bajó. ¿Listo? Y también hay muchos otros experimentos que muestran que esto pasa con administraciones sostenidas. Entonces, después de esa administración se puede ver que el ratón, pues básicamente deja de consumir alcohol y prefiere consumir agua en este caso, lo cual está súper. También hemos encontrado que a nivel molecular en estos ratones se activa la expresión de 2 transportadores, que son el transportador de glutamato GLT1 y el transportador de glutamato XT. Entonces, la hipótesis es que en cerebros de ratas alcohólicas, como hay un estrés oxidativo alto, los transportadores de glutamato están oxidados. Esto también ya se conoce y está bien caracterizado. Y están oxidados, entonces no depuran el glutamato y el glutamato se acumula y produce una toxicidad asociada. Y en estos ratones empieza esta síntesis o esta expresión de estos transportadores de glutamato, se depura mejor y la toxicidad disminuye. Entonces, nosotros hicimos de estas células mesenquimales, pues es un secretoma que se le administra al ratón intranasalmente. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué hay ahí en ese secretoma que hace que los ratones dejen de consumir etanol? Entonces hicimos la proteómica de esto, encontramos que hay 51 proteínas sobreexpresadas en el secretoma. Entonces empezamos a hacer farmacología de redes para ver qué es lo que pasa allí. Entonces hicimos lo mismo, como ustedes pueden ver acá, una red muy grande donde tuvimos en cuenta, por ejemplo,
la expresión de los transportadores de glutamato, esas 51 proteínas y bueno, otras redes. Al final construimos esta red y haciendo varios análisis topológicos y funcionales, nosotros nos dimos cuenta que habían 7 proteínas importantes. De todas estas 51 proteínas que están acá, después de ver la red y todas las rutas metabólicas que están ahí implicadas, 7 proteínas parecían las más relevantes. Hicimos qPCR, o sea, PCR en tiempo real, y nos dimos cuenta que 6 de esas proteínas estaban sobreexpresadas, de esas 7 que encontramos, o sea, íbamos bien. ¿Por qué lo digo? Pues porque en proteómica, pues a veces las cosas no dan tan bien, entonces hay que hacerlo más puntual, entonces ya miramos los transcritos de eso. 6 estaban sobreexpresadas. Y lo que hicimos fue probar toda la biología molecular, obtuvimos esas 6 proteínas y ahora acá pueden ver, estos son resultados que no se han publicado porque está en proceso de patentamiento, entonces por eso no les puedo mostrar cuáles son las proteínas, pero lo que sí les puedo decir es esto. En negro está la línea base, miren ustedes, ahora tenemos un experimento que son casi 80 días hasta la primera administración, baja el consumo de etanol y acá le volvemos a hacer una segunda administración y baja el consumo de etanol en negro. A los ratones con el secretoma. Luego las proteínas, esas 6 proteínas, de hecho son 4 la verdad, de esas 6 pasamos a 4, que la bioinformática nos ayudó a seguir reduciendo ese número. Esas 4 proteínas las pusimos en 2 condiciones, adentro de liposomas y en solución salina. En solución salina, que es la línea verde, podemos ver que la primera administración baja un poco, pero no es mucho. Y en liposomas, parece que atraviesa mucho mejor la barrera hematoencefálica y bajan muy bien. Tiene el mismo efecto o casi el mismo efecto que el secretoma. Entonces logramos identificar 4 proteínas clave de un caldo gigante de proteínas y logramos identificar cuáles eran los más relevantes. Ahora el desafío es comprender un poco mejor el mecanismo de acción de este biofármaco, que se activa, que se inactiva, pero por medio de la farmacología de redes es que logramos hacer esto. Y bueno, acá tenemos los controles sin las proteínas, solo albúmina con liposomas y albúmina con la solución salina y vemos que pues siguen los ratones consumiendo alcohol sin problema. Bueno, ¿para qué también hemos usado las farmacologías de redes? La hemos usado también para estudiar en otros contextos como los fitocannabinoides están o podrían ser usados para enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Entonces, armamos la red. Acá ustedes pueden ver en verde están los fitocannabinoides, los targets, los primeros vecinos y una red muy grande con relación a los fitocannabinoides y con diferentes herramientas podemos visualizar esta red en 3 dimensiones con layers o con capas. Entonces, acá ustedes pueden ver los fitocannabinoides en la primera capa, los targets relevantes de estos fitocannabinoides, los primeros vecinos y cómo se expresan esto tanto en Parkinson como en Alzheimer. Y con ese análisis topológico nosotros podemos hacer el análisis funcional y hemos encontrado diferentes procesos biológicos, funciones moleculares y pathways importantes. Entonces al final hemos encontrado nosotros que hay alrededor de 6 proteínas que no son los receptores de cannabinoides, pero los que están más involucrados o potencialmente los que están más involucrados en múltiples procesos que pueden hacer que estos compuestos o estos fitocannabinoides sean usados terapéuticamente para enfermedades neurodegenerativas y neuroinflamación. Eh, También con farmacología de sistemas, en el contexto de la pandemia, trabajamos con una colega que se llama Melissa Alegría, en donde encontramos potenciales fármacos a ser reposicionados. Entonces acá ustedes pueden ver el interactoma entre las proteínas del SARS-CoV-2, que son las naranjas, y las proteínas de humano, que son todas las grises que ven acá. Después de esto lo organizamos mejor, entonces pusimos acá en esta red ahora visualizada de otra forma las drogas que interaccionan, pues porque acá no teníamos drogas y acá a la red le sumamos esta otra capa que son los fármacos de la FDA, que interaccionan con targets humanos, con targets virales. Al final, procesando todo, encontramos esta subred, donde ustedes pueden ver en naranja las proteínas del COVID, en amarillo las proteínas humanas y en azul y verde los fármacos de la FDA. Y encontramos que la bromexina era un candidato a ser reposicionado.
Tanto que nos adjudicamos un proyecto también en el contexto de la pandemia, donde pudimos hacer un ensayo clínico fase 3 acá en Concepción, dándole a pacientes, cuando estábamos en pandemia, efectivamente Euromexina, y encontramos que bajaba mucho el nivel o los niveles en el PCR de los genes de los transcritos que estábamos viendo con respecto a la infección. Entonces concluimos que sí, era importante. Y esto lo hicimos analizando las redes también. Bueno, otro ejemplo también de lo que hemos podido nosotros hacer, siempre estamos en ese contexto de neurodegeneración, entonces con farmacología de redes y análisis topológico logramos estudiar como metabolitos de la tibolona. La tibolona es un compuesto que se usa en mujeres menopáusicas, un compuesto hormonal. Entonces también estamos buscando reposicionar este compuesto en trauma cráneoencefálico. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que los metabolitos de este compuesto de la tibolona, que son la alfa, beta y delta tibolona, presentan eh, ciertas características farmacológicas diferentes, y esto parece ser importante en trauma craneoencefálico. Hemos visto una recuperación mucho más rápida en ratas hembras que en ratas machos con respecto a la recuperación de trauma craneoencefálico con la ayuda de la tibolona. Entonces, hicimos toda la parte de redes, todo el análisis topológico. Al final encontramos diferentes targets moleculares que nos ayudan a explicar por qué la tibolona y sus metabolitos tienen el efecto que tienen. Acá lo que les quiero dejar el mensaje es que nosotros hacemos el experimento y encontramos que la tibolona funciona, pero todavía no sabemos, no tenemos muy claro cuáles son las rutas metabólicas que se afectan, que se modulan, que se exacerban. No sé, entonces con la farmacología de redes podemos hacer eso, y de hecho lo encontramos algunos que validamos experimentalmente, y bueno, ha sido bastante interesante. Algunas perspectivas, ya para terminar esta charla, algunas perspectivas de lo que nosotros hemos hecho. Bueno, básicamente, si ustedes piensan, podemos armar la red, por ejemplo, la red de interacción de proteínas de Alzheimer, que sería la que les mostré, y con el mismo pipeline y el mismo protocolo podemos armar la red, por ejemplo, de Parkinson o de otra patología. Y ahí se pone verdaderamente interesante, porque yo puedo mezclar ambas redes, ver qué elementos hay en común entre una red y la otra, qué proteínas hay en común. Yo no les hablé pues por tiempo, pero hay redes de interacción de proteínas, pero también hay de metabolitos, de expresión, etcétera. Acá solo es de proteínas, pero puedo ver qué proteínas hay en común entre un proceso fisiopatológico y el otro. Enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson tienen procesos fisiopatológicos similares, se diferencian en muchas cosas, pero hay cosas puntuales también ahí. Pero ahora pensemos que yo puedo estudiar, por ejemplo, relaciones entre diabetes y cáncer, o entre diferentes patologías que parecen no estar comunicándose muy bien, pero que efectivamente podemos ver cómo avanza. Hay un estudiante, por ejemplo, que hizo su trabajo de tesis del magíster en neurociencias, donde él estudió cómo el ejercicio y la actividad física son relevantes en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Y él estaba muy interesado en conocer por qué. Entonces él decía, no, es que él es preparador físico, estaba haciendo neurociencias, y se acercó al laboratorio y dijo, no, es que el ejercicio es bueno. Y yo, sí, pues todo el mundo sabe que hacer ejercicio es bueno, pero la intención acá molecularmente es que nos diga por qué rutas se activan, qué rutas suben, bajan, qué hay importante allí. Hizo un trabajo muy relevante con respecto a esto, y creo que, bueno, prontamente lo vamos a publicar, y creo que se avanzó bastante allí. Algo también que no hemos hecho nosotros, pero también otros grupos hacen, es la toxicología de sistemas. Ya hablamos de farmacología de sistemas, hablamos de que queremos identificar targets para modularlos farmacológicamente, pero con las mismas redes yo puedo identificar off targets, o sea, puedo hacer predicciones de un fármaco, qué efectos adversos va a tener, cómo me los va a dar, y cómo puedo entonces yo reducir los efectos adversos con base, por ejemplo, en la dosis, en la posología, en las alternativas terapéuticas, pues porque yo puedo usar diferentes fármacos para tratar la hipertensión o para tratar enfermedades neurodegenerativas, etc. Entonces hay grupos que ya han empezado a trabajar en esto. Es algo que espero yo empezar a trabajar, porque
ya tenemos todo el know-how de cómo trabajar la parte matemática, pero un poco, nos falta un poco más saber acerca de toxicología. Pero entonces acá, por ejemplo, hacen predicción de la toxicología usando los targets, el interactoma y perfiles de rutas metabólicas en, en diferentes estados fisiopatológicos. Bueno, eso era un poco lo que les quería mostrar. La intención era que darles una vueltita un poco en lo que hacemos desde la parte bioinformática con la farmacología de sistemas. Siempre decir que hay que validar los hallazgos es súper, súper relevante. Un poco para mostrarles y para finalizar, el grupo de nosotros, bueno, hay varios estudiantes de doctorado. Los estudiantes de doctorado que más han trabajado en esto son, ¿dónde está? Se me escapa. Carlos Peña e Ignacio Martínez, que son estos dos chicos de acá arriba. También hay estudiantes de magíster trabajando en diferentes proyectos, no en esto de la farmacología de sistemas. Colaboramos mucho con el doctor Miguel Reyes Parada de la Universidad de Santiago de Chile, con la doctora Ana Martínez, que hacemos la parte experimental del Instituto de Química Médica y Biológica Transnacional en España, con la doctora Yanet González de Colombia y el doctor Camilo Ramírez también de Colombia. Y bueno, agradecimientos también especiales a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la que al final provee el funding para esto. Y finalmente, bueno, en este contexto de la reunión de esta sociedad de bioinformática, ahorita estamos nosotros promoviendo también la Sociedad de Bioinformática Chilena. Tenemos nuestro congreso del 26 al 29 de noviembre de este año acá en la Universidad de Concepción. Vamos a hacer la sede este año de la Sociedad de Bioinformática Chilena, que apenas vamos a celebrar nuestra tercera reunión anual. La primera reunión se hizo en pandemia, fue online. La segunda reunión se hizo el año pasado y somos una sociedad bastante joven que nos gustaría también mucho asociarnos y tener un trabajo regional a nivel regional con otras sociedades también latinoamericanas, y creo que esta es una estancia muy importante para que nosotros podamos avanzar. Entonces, hay becas, hay opciones de becas y todo, si están interesados. Bueno, ahí está la información. Por redes sociales nos pueden encontrar como Sociedad Chilena de Bioinformática o me pueden escribir a mí directamente al email. Y eso es. Bueno, no sé si tienen dudas o preguntas con respecto a la charla. Muchas gracias por la presentación, doctor Ramírez. Justo continuando con el mensaje que usted comenta, ¿no? Es importante mantener estas conexiones entre países latinoamericanos y las sociedades, y es genial tenerlo acá y que nos haya podido contar de su investigación. Cualquier pregunta, chicos, que tengan, por favor, en el chat, le colocan y yo acá lo puedo leer para el ponente. Sí, Karim. No, voy a aprovechar mientras se anima alguien más. Muchas gracias, doctor David Ramírez. Estamos encantados de tener estas alianzas con la sociedad chilena. Y bueno, me gusta bastante el trabajo porque creo que complementa bastante al diseño del fármaco, el verlo como red. Y mi pregunta es, ¿en esta red toma en consideraciones la parte estructural, es decir, los estados nativos de las proteínas o de repente en algunas enfermedades los estados configuracionales haya algún tipo de cambio que de repente influya en el diseño del fármaco? Estábamos escuchando al profesor César Ramírez en la mañana sobre las proteínas metamórficas. Algunas podrían ser de importancia cuando uno estudia como red. Muchas gracias. Claro. Bueno, sí y no. A ver, la red la creamos, cuando hacemos las redes, solo usamos información experimental de si una proteína interacciona con otra. Si hay datos donde hayan demostrado que hay interacción física de las proteínas. Y ahí se arma la red. Ahora, después, ¿qué haces tú con esa red? Tú la puedes enriquecer. Lo que hacemos nosotros es un enriquecimiento funcional. Entonces tú ya, como cada proteína tiene un código de UniProt, por ejemplo, entonces tú ya conoces la ficha técnica de la proteína, ya sabes en dónde está, en dónde se expresa, en qué estado. Entonces,
nosotros podemos hacer un enriquecimiento funcional y en ese enriquecimiento funcional puede entrar toda la información que tú le quieras poner porque va a depender de lo que estés estudiando. Si yo quiero solo enfocarme en los canales iónicos, por ejemplo, y quiero solo enfocarme en canales iónicos de gatillados por ligando y solo canales iónicos que hagan hiperpolarización, o sea, los GABAérgicos y los de glicina y los de cloruros y etcétera. Entonces, toda esa información tú la puedes captar de las bases de datos, hacer el enriquecimiento funcional, por ejemplo, estados nativos, por ejemplo, podrías ponerle a información adicional como si existen o no cristales en diferentes conformaciones, si existen ligandos cocristalizados, eso es súper relevante porque estamos hablando de diseño de fármacos. Y si ya alguien hizo o cocristalizó un fármaco, pues ya conocemos mucho acerca estructuralmente de lo que es. Yo personalmente es que trabajo hace muchos años con dinámica molecular, docking y desde la parte estructural. Esto que les estoy mostrando es parte de la línea de investigación que quizás abrí hace unos 2 o 3 años en donde me he ido más volcando hacia este lado, pero siempre lo unimos muy bien y dependiendo de lo que quieras hacer, tú le puedes poner esa información. Eh, Claramente, entre más información tenga tu sistema, pues más completo es, pero más difícil de manejar es también, ¿no? Entonces, tienes que tener un límite, pues que no le puedes poner toda la información del mundo porque tú quieres ver una cosa puntual. Entonces, ahí hay un margen importante. Pero sí, súper la pregunta y bueno, depende también de qué tanta información experimental haya en bases de datos y qué tan fiable sea esa información. Uniprot es una base de datos muy buena, pero ustedes saben que Uniprot tiene como nomás el 4 o 5% de la información de Uniprot está curada, de resto no está curada, entonces tampoco es tan importante, tan fácil usar esa información allí. Vale, muchas gracias. Vale. No sé si hay otra preguntita. Sí, hay una pregunta en el chat de George. Dice, ¿qué métodos de clustering usan los networks que ha presentado? Uf, esto es súper complejo porque, bueno, esto de los grafos, de la teoría de grafos, es algo matemático. De hecho, se lo inventó un matemático suizo. No me acuerdo, se me olvidó el nombre, pero estaba resolviendo un problema que le dieron en una ciudad de tránsito en unos puentes. Entonces, hay muchos parámetros topológicos que existen para estudiar grafos. Hablando matemática, puramente de matemática, hay muchos parámetros topológicos. Algunos tienen información que es, o sea, tú calculas algo con una ecuación y lo puedes calcular con otra, o sea, es redundante la información. Ahora, eso, a lo biológico, no todo lo sirve, ¿sí? No todo lo que los matemáticos han inventado para estudiar las redes a nivel biológico sirve. Pero hay varias formas de hacer clustering y el clustering es súper relevante, por ejemplo, porque te ayuda a ver módulos funcionales. Cuando uno hace un buen clustering de estas redes, puedes empezar a ver, por ejemplo, proteínas que se expresan más o menos en el mismo tejido, al mismo tiempo son proteínas de membranas o que están involucrados en procesos biológicos similares. Entonces, lo mejor de clustering es que tú lo puedes, hay muchas formas, uno se pone a ver, yo supongo que hay como 500 formas de hacer diferentes formas de hacer clustering de, de, de redes, de grafos. Pero en biología hay uno muy bueno que se llama MCODE. Hay un software que se llama Cytoscape, que es para análisis de redes en biología y tiene diferentes formas de hacer clustering e incorpora adicional de lo matemático parte biológica. Entonces, ya es un clustering un poco más detallado porque tiene biología y es importante no perder de vista el horizonte de que es un grafo, matemáticamente se tiene que trabajar, pero tiene una implicación biológica y tiene que tener sentido biológico lo que se está haciendo. Entonces, si alguien quiere saber más al respecto, hay una biblioteca de Python que se llama NetworkX, que es gratuita obviamente, y con eso ustedes pueden hacer análisis de redes puro y duro, mucha matemática. La matemática es relativamente sencilla. La verdad es muy sencilla para comprenderla de cómo funciona
Y el software que les digo se llama Site2Escape, también es gratuito, funciona en Java, multiplataforma, ustedes suben su red y el software solo tiene un montón de aplicaciones, plugins, es de libre, es abierto a la comunidad, hay una tienda de plugins, o sea, es súper, súper bueno y aprende uno y creo que la curva de aprendizaje es bastante rápida y está muy bien. Y para estos networks, o sea, Karim, adelante, adelante, con tu micro apagado. Lo que pasa es que me dejó pensando en la respuesta del profesor David y, profesor, ¿intervendría también en el network la velocidad de acoplamiento y descoplamiento? O sea, una ruta se puede apagar por la cinética. Si tú la pones esa información, sí. Todo es la información. Entonces, tú ya ahí también hay formas de hacer lo que se conocen como switch metabólicos o switch farmacológicos. Y tú puedes decir, si a esta ruta, o sea, a esta red, le pongo este fármaco y yo sé que este fármaco inactiva o bloquea este canal, entonces, ¿qué pasa cuando apago eso? ¿Qué le pasa al sistema? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ese canal ya no está funcionando como debe funcionar? Entonces, la información que pasa por allí ya no pasa al 100% de la información, sino solo el 20% porque se bloqueó el canal. Eso cómo afecta a las otras proteínas y cómo afecta a los procesos biológicos. Eso lo puedes modelar. Esto al final es un modelo. Sí, sí lo puedes hacer también. Mm, sí, gracias, doctor. Tenía una última preguntita. O sea, exactamente para esos networks que has generado, los inputs son básicamente, o sea, porque se pueden hacer networks, por ejemplo, con topic modeling, con conceptos y se agrupan con una inteligencia artificial, un modelo y vas viendo qué temas son comunes, ¿no? Pero en este caso, con las proteínas, ¿cuál es el input para esta agrupación? Son Es las, la in- proteína como tal. la proteína como Mira, tal, interacciones. sí, Ok. mira, voy a mostrar eso otra vez en mi pantalla. Hay una base de datos que se llama String. Creo que ahí Ah, ven. claro, Se llama entonces, String. Y yo, por ejemplo, quiero estudiar esta proteína que se llama acetilcolinesterasa. Yo la conozco porque es de Alzheimer, pero ustedes tienen interés en una cualquiera. Acá hay de varios organismos, voy a quedarme con la de humano. Y esta base de datos ya tiene incorporado, como ustedes pueden ver acá, esta proteína que estoy estudiando, ¿con qué interacciona? ¿Con qué proteínas interacciona? ¿Listo? De hecho, nosotros usamos esta base de datos para armar nuestras redes de interacción, pero usamos la API, ¿sí? No la usamos obviamente por la parte visual. Pero mira que el input fue esta proteína. Ahora, ¿yo qué hice para hacer las redes de Alzheimer? Busqué todas las proteínas de Alzheimer. Entonces el input no fue una, fue al mismo tiempo y en paralelo fueron como 1500 o algo así. De allá salieron las 3000 y tantas. Y tú puedes jugar un poco con esto. Esto tiene un intervalo de confianza. Entonces tú le puedes decir, entre mayor sea el intervalo de confianza, significa que la información que está reportada en bases de datos de que esta proteína interacciona con esta es más fiable. ¿Listo? Se repite más la información en más papers, es más fiable la información. Además, la información puede ser de minería de datos, de, no sé, de bases de datos, de coexpresión. Si yo me quedo solo con lo experimental, ¿listo? Y le doy acá en la update, mira cómo baja la información, ¿sí ves? Pero si yo quiero colocar que me dé 50, entonces así puedo ir yo viendo cómo baja la información, qué es lo que es más relevante y adicionalmente algo que si te vas a ir dando cuenta, esta fue la proteína inicial y me dio todas las que están alrededor, pero adicionalmente me dice esta y esta también interaccionan entre ellas. Entonces, si yo tengo un fármaco que toca esta, puede tocar a esta y puede tocar a esta y a estas otras. Y eso es lo que pasa, ¿sí? Un fármaco tiene un efecto sobre una proteína y desencadena sistémicamente muchos otros efectos que eso todavía no se estudia muy bien, no se sabe. Entonces, la intención de nuestro grupo es comprender eso, cómo sistémicamente el fármaco afecta. ¿Listo? Y tú esto lo puedes hacer, o sea, usando la API y es relativamente sencillo captar la información si sabes cómo moverla y ya después el problema es con ese volumen de información, pues trabajarla. para filtrar los efectos. Justo, sí, String es una base de datos en proteómica bastante utilizada. Sí, sí lo he visto en mi trabajo. Claro, claro.
Vale, vale, doctor, doctor Ramírez, muchas gracias por su ponencia. Entre otras cosas, estamos buscando traer a uno de los desarrolladores de String a la reunión anual de la Sociedad de Farmacología de Chile, de la Sociedad de Bioinformática de Chile. Entonces, Ujú. Wow, bueno, ahí vamos a ver cómo nos va. Eso. Sí, sí. genial. Es un me encantó. Y tengo más preguntas seguramente. ¿Cómo ingresan los datos de las concentraciones de las dosis en las interacciones de protein-protein interaction para ver la toxicología? Pero no sé, de repente nos extendemos mucho, de repente lo volvemos a invitar. Es bastante Encantado. interesante. Yo creo que esta, bueno, por medio de Stanislao, no sé, pero yo creo que esta es como la tercera o cuarta vez que hablo Sí. en la Sociedad Peruana de Bioinformática. Y está súper, yo sé que ustedes trabajan mucho, están muy organizados y deberíamos empezar a crear eventos en conjunto. Yo hago parte ahorita de la directiva de la Sociedad Chilena de Bioinformática, entonces si ustedes me escriben o nos comunicamos, podemos crear eventos en conjunto, inclusive con la parte de los estudiantes de acá también, y estaría genial que lo pudiéramos hacer así. Sí, con Stanislao estamos viendo un tema, no sé bueno, no lo hemos dicho, pero queremos hacer un Journal Club Perú-Chile. Ahí está nuestra idea y bueno, cuando lo tengamos más formado se lo vamos a presentar, profesor, para ver si hacemos algo mixto. Genial. Gracias. Listo, muchas gracias, por su presentación, doctor Ramírez. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación.